Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. El análisis del acontecer nacional. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto contar con su compañía para esta segunda edición de AFN Político y algo más, la última edición de la semana de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco que nos acompañen en este tramo informativo en el que estamos listos para entregarle los reportes más novedosos de la jornada. Han iniciado los preparativos para las sedes de vacunación. Tijuana, el último rincón del estado, el rincón noroeste del país en ser vacunado en Baja California. Aquí la tarea será mayúscula y los preparativos se están llevando a cabo simultáneamente en las diferentes sedes y Agencia Fronteriza de Noticias está presente en ellos para documentar y atestiguar estos trabajos de instalación que incluyeron finalmente este lugar de playas de Tijuana, justo en la esquina noroeste del país, la extrema izquierda del mapa, en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Hay algunas informaciones adicionales, de hecho, ya está listo esto, muy bien, efectivamente vamos a entrar en materia con la cobertura que está llevando a cabo en estos momentos Agencia Fronteriza de Noticias respecto de estos trabajos. Le voy a compartir en este momento imágenes que nos hace llegar nuestro compañero Joebet Terríquez, quien se encuentra allá en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. A ver, permítame usted. Bueno, empiezan a llegar, vea usted, algunos automovilistas a la Plaza Monumental y también al Cerro Colorado, el lugar que será el Estadio de los Potros. Esto es en el Estadio de los Toros. Ya viene a ver si ya está listo o todavía no. Nomás veníamos a ver la logística, a ver cómo está. Esto es en el Estadio de los Toros. Empiezan ya a acercarse algunas personas. Y por aquí está otra más. Nuestro compañero Israel Martínez, perdone, está en este momento. Vamos a tomar la transmisión en vivo de nuestro compañero. La vacunación será el día de mañana, después de las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, aquí en este punto. Y en los otros puntos también es lo que está informado. Le vuelvo a decir, de Agencia Fronteriza de Noticias,
afntijuana.info, todas las plataformas que usted quiera visitar, desde Facebook, Internet, Instagram, todas las plataformas que usted quiera, ahí va a tener usted la información precisa de lo que las autoridades del sector salud han comentado hasta el momento. También, ¿por qué no? Parte de lo que dijo el doctor Pérez Rico, el secretario de Salud en el estado de Baja California, el día de hoy en la mañanera, lo que dice la alcaldesa el día de hoy referente al tema de la vacunación, a lo que dice el secretario de Seguridad en el municipio en cuanto a la logística que se va a llevar a cabo en los diferentes puntos de vacunación. Sí va a haber logística, sí va a haber presencia policíaca y sí va a haber mucho tráfico. Bueno, esto es lo que está sucediendo a los alrededores del estadio de béisbol aquí en Tijuana, Baja California, punto de vacunación masiva para la vacuna de la COVID-19. Así es. Muchas gracias por estar pendiente, por estar al tanto de la información más relevante que se está suscitando en la región. Claro que sí, por parte de Agencia Fronteriza de Noticias, el portal que más y que sí se lee en Baja California. ¿Y por qué no decirlo? En la región. Muchas gracias, nos despedimos desde aquí, desde nuevamente le comento y le vuelvo a decir, desde el estadio Chevron, donde todavía no se está vacunando, de que ya se encuentran las instalaciones con los protocolos de vacunación en cuanto a carpas, en cuanto al posicionamiento de la infraestructura y pues listos para que el día de mañana se pueda dar la vacunación aquí en el estadio. A la gente que vive a los alrededores de la zona, pues tome sus precauciones. Va a haber tráfico, va a haber saturación del área, así que pues tome y tenga paciencia para que usted pues no se vaya a ver afectado o simplemente tome su tiempo porque va a haber largas filas. A la gente de la tercera edad, como puede usted ver aquí, este es un acceso, uno de los más socorridos, por un costado de Guaycura, del fraccionamiento Guaycura. Es una zona densamente poblada, muy probablemente habrá efectivamente saturación vehicular, mientras vemos estas últimas escenas de la transmisión que está haciendo en estos momentos nuestro compañero Israel Martínez, que ya va de salida del sitio, por cierto, rumbo al Boulevard Insurgentes. Todo esto será mañana una fila interminable, le quiero decir. Lo mismo que en playas de Tijuana, muy factiblemente. Así que la sugerencia es ármese de paciencia, vaya desayunado, tómeselo con calma. Es un día único, un día especial. Si va a ser su fin de semana, pues que así inicie exitosamente su fin de semana, listos para regresar a disfrutar su nueva condición de blindaje en proceso. Y lo preciso, lo destaco, blindaje en proceso, ¿no? Porque el blindaje termina de concretarse con la segunda aplicación. Aquí está el inicio. Es el estacionamiento interior del estadio de los Toros, de Toros Tijuana, estadio de béisbol. Pues no es precisamente la zona ideal, ¿verdad? Pero pues bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, déjenme ver. Sí, ya tarde, 12:50 minutos y pues... Sí, acabamos de atestiguar la transmisión en vivo que así inició justamente hace algunos minutos y ahí ve usted la instalación de las carpas.
¿no? Son 2, 3, 4, 5, por lo menos media docena de carpas, no más, eventualmente hasta una docena. Estamos viendo al fondo, el espacio es suficientemente amplio. Parece que ahí al fondo también hay carpas ya instaladas. Vea usted esto. Será, ¿cómo le llaman ahora? Drive-thru. Bueno, se oye muy amexicanado, ¿verdad? Debe escucharse así como más caché, ¿no? Drive-thru. Así, sí, digo, para que no pierda nivel el asunto. Pues es un día especial. Esas son las imágenes de nuestro compañero Israel Martínez en la cámara. Mientras vemos estas imágenes, yo saludo a Antonio Carpio, que ya está aquí con nosotros. Saludos, Toño, bienvenido. Melba Cortés, licenciada, bienvenida. Sigue usted celebrando su cumpleaños todavía. Felicidades por eso. Estadio Cholos hubiera sido perfecto. Lástima, Margarito. Sí, qué penita. Don Jorge Tapia ya nos puede acompañar para la segunda edición. Le damos la bienvenida, muy amable. ¿Sabe hasta cuándo? Tengo entendido que empiezan mañana. Empiezan mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta agotar existencias. Yo creo que van a ser unas 3 jornadas de vacunación. Están sujetos a la llegada de las vacunas. Las vacunas deben llegar hoy. Cerca de 40,000 vacunas. Y 40,000 vacunas se van, pero si en 2 días. Y hay que esperar la nueva remesa, otra semana. Esto se va a prolongar por lo menos un par de semanas, así que hay que estar atentos. El cálculo de la autoridad es de 120,000 vacunas por aplicar y el ritmo de aplicación diaria será de 20 a 25,000 vacunas. Así que, pues, tendrían que ser por lo menos 6 jornadas de vacunación, 6 días de vacunación enteros para tener esa cobertura. 6 días de vacunación. Este fin de semana se consumen en 2 días, máximo 3, se agotan estas poco más de 40,000 vacunas. Luis Pablo Esparza, buenas tardes, saludos. Rufino González Cruz, buenas tardes, bienvenido, gracias. ¿Qué dice el amigo? Pues sería eso, señor. Siguen acercándose al Estadio Toros, pues para verificar, ¿no? Encontrar, saber, indagar, porque mucha gente, usted comprenderá, no va al estadio. Además es una zona muy intrincada, muy complicadona para el acceso. Aunque por supuesto hay una gran afición que conoce perfectamente el camino, pero pues no veo muchos adultos mayores yendo al estadio de manera regular. De cualquier manera, habrá información abundante de parte del gobierno del estado y del gobierno municipal en las próximas horas para ilustrar sobre los accesos. Es un dato importante para cubrir el aspecto logístico de esta jornada de vacunación, mientras dejamos hasta aquí la transmisión de nuestro compañero Israel Martínez. Creo que tengo ya por aquí la información relativa a ver, permítame usted. El caso relativo a la Monumental. Tenemos de hecho ya imagen de nuestro compañero Joebet Terríquez.
pero está de cabeza. Algo pasó ahí. A ver. Ah, ya, muy bien. Aquí está. Excelente, entonces ya le puedo compartir estas imágenes de nuestro compañero Joebet Terríquez sobre los preparativos en la Plaza Monumental Playas de Tijuana, a la orilla del mar. El enorme estacionamiento de la Plaza de Toros, sede de la vacunación, de la jornada de vacunación el día de mañana. Son imágenes iniciales, los compañeros están en terreno haciendo el levantamiento para la elaboración de la nota general en su momento, con la cobertura que están haciendo en los distintos puntos, los integrantes del equipo de esta agencia. Muchísimas gracias. Le voy a compartir una imagen aérea de la Monumental de Playas de Tijuana, con un esquema muy básico de acceso y salida, como puede usted ver. Ahí estarán, efectivamente, espacios suficientes de estacionamiento. Extraordinariamente suficiente, vea usted eso, ¿no? Vamos a ampliarlo un poquito más para que llene el cuadro y pueda usted apreciarlo todavía mejor. Mire, en esta imagen aérea que no tiene pierde, imagen actualizada además, la entrada típica, en la distribución y la salida. Habrá baños, como puede usted ver, efectivamente. Así que así será. De cualquier manera, es muy factible que la Policía Municipal instale algunos filtros viales para ir canalizando a todos aquellos que se dirigen a la vacunación. Tendrán espacio suficiente para maniobrar y estacionarse en el sitio. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, estamos hablando de más o menos 10 carpas. Son 10 carpas las que se estarían instalando ahí, y así por esos carriles estarían transitando. Yo le recuerdo que por indicaciones de los médicos es conveniente esperar entre 20 y 30 minutos después de la aplicación de la vacuna para cualquier efecto secundario que pudiese tener alguna reacción indeseable de tipo alérgico en los receptores de la vacuna, para su inmediata atención de parte de quienes estarán atendiendo estos módulos: personal de salud, el personal de soporte, de apoyo, Fuerzas Armadas, que regularmente hacen acto de presencia, lo han venido haciendo en los módulos de vacunación del resto del estado, donde esta jornada ya se llevó a cabo. Y ahí está el dato. Pues los carriles en el Capistrano, dice Antonio Carpe, son muy estrechos. Ciertamente lo son. Ciertamente lo son, pero es lo que hay. Antes se recuperó, se rescató la opción de la Plaza Monumental, que es un sitio de espacio importante. Y mire usted qué interesante, porque esto que sucede hoy por la pandemia permite poner en la mesa una pequeña observación sobre la importancia de tener espacios abiertos y amplios
para cuestiones de emergencia. Yo no lo he preguntado todavía, pero le ofrezco preguntarlo a las autoridades municipales sobre si el plan de desarrollo de la ciudad contempla áreas de uso probable que regularmente se adaptan y se habilitan para casos de emergencia, pues tradicionalmente las áreas verdes, los parques, los campos de béisbol, de fútbol, etcétera, etcétera, espacios amplios que pueden ser útiles para casos de emergencia. Las escuelas regularmente lo son, una alternativa, pero algo que pudiera considerarse como zonas de amortiguamiento para casos de emergencia. Ese es un dato que valdría la pena revisar si el Plan Municipal de Desarrollo los contempla como tales, los tiene previsto como tales, pero hoy vemos la utilidad que tienen estos espacios aún en pleno desarrollo urbano, estos lunares amplios, multiuso, ¿no? Ideales para jornadas extraordinarias como esta, así que si están previstos o no están previstos, por lo pronto, qué bien que hay espacios disponibles para una cosa de esta naturaleza. En una situación de emergencia, que sabemos puede presentarse por sismo, por desastre natural, lo que usted quiera, finalmente, qué bueno que hay espacios así disponibles para un tratamiento de emergencia. Le voy a compartir ahora una información, una declaración que ha hecho el gobernador Jaime Bonilla Valdés esta mañana, quien se lanza a la yugular del presidente, nada más y nada menos que del presidente del Consejo Coordinador de Tijuana, Francisco Rubio Rangel, que se atrevió a cuestionar los cobros que está haciendo el gobierno del estado en materia de agua potable y pues triste su calavera, porque en cuanto abrió la boca y salieron declaraciones, el gobernador, que ya había evidentemente dado instrucciones de darle seguimiento, de revisar los antecedentes de don Francisco Rubio Ángel, presidente del Consejo Coordinador, a ver si tiene muertos en el closet, pues bueno, se había preparado y hoy tuvo la oportunidad de abordarlo y vea usted de qué forma lo hizo el gobernador de Baja California. Duro y a la cabeza. ¡Auch! Ahí tienen ustedes el reporte y tienen contestada la pregunta que le hizo Televisa al señor secretario. Ahora le quiero pedir al doctor Pérez Rico que me haga el favor de... No, hombre, no, ingeniero. Pero ¿sabes una cosa, doctor? Vamos a hacer un paréntesis porque me está llegando ahorita un correo. Quisiera... Yo lo sé, yo sé. El tema del agua, antes de estar contigo, pedirle a Pablo, que está aquí, el subsecretario de Agua, en ausencia del señor secretario, que creo que le está haciendo el antidoping por ahí. Y hay una pregunta, ¿la puedes pasar, por favor? Hay una nota que salió periodística hoy en la mañana. Rápido el gobernador. Tiene mucho que ver con el agua y la cobranza y si le puede dar lectura a la cabeza y por favor, secretario. Sí, muy buenos días, señor gobernador. La nota dice, reprueba el CCE los ataques de Bonilla. Vamos a iniciar leyendo la nota. La relación entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno del Estado tienen aspectos positivos y negativos. Apuntó el presidente del organismo, Francisco Rubio Rangel, quien ve con buenos ojos el trabajo de algunos secretarios, pero reprobable los pronunciamientos del mandatario estatal Jaime Bonilla Valdés. Este último ha exhibido y obligado a muchos empresarios a pagar supuestos adeudos de agua, acción que no fue recibida del todo bien dentro del sector empresarial. Hay ciertos aspectos que definitivamente no estamos cobijados, como los ataques del gobierno del Estado al sector empresarial, pero es lo mismo. Así como dicen que no son iguales de corruptos y ratas, tampoco nosotros en el sector empresarial, expresó
Rubio. La idea no es proteger a empresarios corruptos o que incumplan con el pago de servicio o impuestos, sino apelar a los que están cumpliendo con la ley, refirió. Nosotros estamos para defender dentro de lo que cabe, utilizar las herramientas que tenemos para efecto de defender dentro del marco de la legalidad. En los últimos meses, la Secretaría del Agua, así como la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, han tenido apertura con el sector empresarial, pero no por ello se han desestimado amparos en contra de supuestos cobros irregulares. Hoy en día estamos viendo un poco el cambio. La tendencia en torno a lo que es la CESP, ya hay un poquito más de apertura. Ya se han podido llegar a unos acuerdos, sin embargo hay otros temas, otras auditorías que han estado un poco anormales, concluyó el presidente del CCE. El presidente del CCE, Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Rubio, que yo sepa, no sé si es comerciante o empresario, pero creo que su papá, en la familia tienen algunas propiedades, que por cierto se siente aludido, dicen en el Congreso por alusión, se siente aludido porque a su familia tampoco paga. Aquí les vamos a pasar a ustedes la razón de su malestar, y dice de los ataques. Si él considera ataque que le cobremos lo que nunca ha pagado, la falta de responsabilidad y compromiso. ¿Me puedes explicar esta tabla qué es, por favor, secretario? Sí, claro que sí. Durante el cierre del año pasado, inicios de este año, la auditoría que se está llevando a cabo sobre los grandes consumidores del comercio y la industria en el Estado, recibimos varios dictámenes, son 5 dictámenes, 3 de agua no contabilizada y 2 de derechos de conexión, que presentan un adeudo por más de 3.8 millones de pesos. El primero fue un adeudo de agua no contabilizada, que es de Industrias La Mesa, a nombre de la razón social Industrias La Mesa. Se revisaron durante los últimos 10 años el comportamiento de sus consumos. Detectamos varias anomalías y dentro del organismo no tenemos registro alguno que haya cambiado de giro. Por eso es que llevamos las presuntivas. De hecho, este fue el primer dictamen que se tenía de 1.2 millones, que ese en su momento fue liquidado. Luego, los siguientes son de derechos de conexión de propiedades de 1992, las tenemos registradas. Sin embargo, detectamos que la manera en que se cobraron los derechos de conexión no se cumplió conforme a la ley. ¿Qué nos menciona la ley? Que tenemos que hacer revisiones en base a la infraestructura, el diseño y las necesidades de abasto. Y le fueron calculados por un giro, como una bodega normal. Sin embargo, tampoco hay registro alguno dentro del organismo de los últimos 20 años, bueno, más casi 30 años, que se le haya hecho las revisiones en base a sus consumos a ver si habían excedido. Convenientemente, no se les revisaba y pagaban lo que querían. Así es. Entonces, realmente hicimos un análisis sobre los derechos de conexión de 2 propiedades que tenían ya de más de 25 años y se les aplicamos la norma. Tenemos un adeudo por esas 2 propiedades de derechos de conexión de alrededor de 900,000 pesos. Aproximadamente. Revisamos otras 2 propiedades a nombre del señor Francisco Rubio Cárdenas, ¿es él o es su papá? Tenemos a nombre de Francisco Rubio Cárdenas y Contreras, el cual es el segundo. Pero es la misma familia. Es la misma familia. Detectamos lo mismo a estas 2 propiedades. Como la ley que reglamenta el servicio de agua potable nos permite hacer revisiones hasta 10 años, detectamos varias anomalías, al igual como la primera propiedad, no había registro alguno de que esa propiedad había cambiado de giro o de arrendatario. Había consumos, de repente teníamos años con consumos arriba de 2,000 metros cúbicos y años con consumos de 250 metros cúbicos, por lo que llevamos a cabo una presuntiva que nos permite la ley que reglamenta el servicio tomar el consumo más alto registrado para poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces llevamos a cabo estas presuntivas que de agua no contabilizada, como siempre lo he dicho, es el problema que más nos está afectando en el organismo, porque es el promotor de las pérdidas físicas, el no pagar el agua, el no facturar estos servicios, y asciende a casi 3 millones de pesos. Este es lo mismo. Es los mismos de agua no contabilizada. ¿Cuánto es el total? 3.823.467.89.
Muchas gracias por la explicación. Bueno, pues si esto lo considera el señor Rubio un ataque, pues lo siento mucho. Pero aquí no hay vacas sagradas. Pero si tiene la lengua tan larga, pues hay que tener la cola muy cortita. Saliste a decir que es un abuso. Bueno, pues lo siento mucho. Pues si tú pagaras, si fueran responsables, no se les dijera, no se hicieran estos señalamientos. ¿Qué necesidad hay de pasar estas vergüenzas? De hacerte pasar por un empresario, representante de un consejo, y ni siquiera pagas tu agua. Por eso es el mal ejemplo. El mal ejemplo cunde, desgraciadamente, en estos organismos. Y claro, cuando han salido los organismos, los organismos populares, las cámaras, a deslindarse de los adeudos. Decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso, que pague el que debe. Pues no lo puede decir, porque el señor está muy manchado. Entonces, pues ojalá que tenga un poquito de dignidad y vaya y pague, porque este dinero se le debe al pueblo. Y no hay vacas sagradas, te agradezco mucho. Gracias, gracias. Y ese es el tema. Ahorita, a raíz de eso, no te me vayas todavía porque vamos a hacer una pregunta, porque quiero que vote la sociedad y que nos diga la sociedad, la mayoría, la gente, consultarles si estamos bien o estamos mal. Y que se ponga el señor Rubio, pues a decirles a sus gentes que voten, que lo apoyen para que no paguen. ¿Tienes la pregunta, por favor? Si me das el favor de... Adelante. Sí, ¿la puedes leer, por favor? Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, tiene un adeudo de años por 3.823.467 pesos. ¿Consideran que se debe cobrar y que cumpla lo que se le condone? ¿O que se le condone? A ver, aquí la pregunta muy sencilla, se la está haciendo. ¿Quieren que se le condone o que cumpla? Ustedes digan, para que el señor le entre el razonamiento y sepa que no es ninguna cacería de brujas. Es un cobro legítimo que le deben al gobierno. Y todos tienen que pagar, se los he dicho muchas veces. No tiene caso que griten y que vayan a un periódico a hacer una serie de señalamientos cuando los señores deben. Si dijeran, a mí me están cobrando y yo no debo, y aquí están mis recibos de que pagué, y aquí está la ley que me respalda, bueno, pues no se les va a cobrar. Pero esto está basado en la ley. Así es, ¿no? Así es, nos apegamos a la ley que reglamenta el servicio de agua y a nuestra ley de ingresos. A nadie se le cobra un centavo más de lo que debe. Lo justo. Entonces yo creo que lo justo es lo justo. Entonces, amigos, están ustedes recibiendo esa notificación. Por favor, voten. Al terminar, el doctor con el reporte le vamos. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Así reviró el gobernador Jaime Bonilla Valdés al presidente del Consejo Coordinador Empresarial este día las críticas, pues acusaciones y señalamientos, incluso muy rudos, para provenir del presidente de un órgano empresarial, que regularmente son muy cuidadosos, por muy críticos que sean, evitan ciertas palabras y ciertos términos. Que aquí, por supuesto, es algo que no se cuidó en la declaración del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y yo le quiero explicar para quien no está familiarizado con ese esquema y que escuchan nombres de organismos empresariales por un lado y por el otro. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial es el órgano representativo de todos los grupos de orden empresarial. Las cámaras de industria y de comercio están representadas ahí. La Coparmex está ahí, Canirac está representada en el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacintra. Así es que el gran organismo representativo de los empresarios es el Consejo Coordinador Empresarial. Y su presidente parece que eligió mal tema para lanzarse contra el gobernador Jaime Bonilla Valdés, sobre todo si, como afirma el gobernador el día de hoy, pues resulta que tiene, como dijo, cola larga y, bueno, pues ya en automático y de entrada ya ponen un predicamento al presidente del Consejo Coordinador y descalifica la validez del reclamo de
del representante de los empresarios y de todos los empresarios. Con él, pues a todos los empresarios, ¿no? Es complicado. A esas escaramuzas no hay que meterse si no tiene o si tiene algún muerto en el closet, como aparentemente lo tiene según el dato que ha mostrado el gobernador de Baja California. Falta la respuesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí, por supuesto. Muy probablemente estará generándose el día de hoy también y se la confirmaríamos. Por supuesto que sí. Se la entregaríamos sin falta. Hay más información que le quiero compartir. Mire, en Morena ya salió humo blanco. Ya tienen candidatos a diputados locales. Y le voy a compartir el anuncio que ha hecho Ricardo Velázquez, que es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La lista de los nombres, finalmente. Aquí está, se la comparto a continuación. Así fue el anuncio del resultado. Se lo hizo llegar el líder nacional. Como ya le hemos venido diciendo, son las autoridades centrales de Morena las que decidieron desde la Ciudad de México quiénes van a ser los candidatos para todo el país. Para todos sus candidatos a las gubernaturas de los estados, todos los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones federales y a las diputaciones locales. Y así, desde allá, llegó en forma de mensaje de correo la lista de quiénes o de cómo se van a distribuir las candidaturas a diputaciones locales. Varios de los diputados van a repetir, están ya en esa lista, y así fue el anuncio. México requiere de unidad, son tiempos de cambio que sugieren la actuación de ciertos sectores, no es la adecuada. Que están obstinados en conservar privilegios y enriquecerse a costa de las y los ciudadanos. California, de la mano de Diego Bonilla, es sin duda una muestra de que se pueden hacer las cosas diferentes, que el trabajo duro siempre será la solución para los problemas de la sociedad y que la honestidad es clave para sentar las bases de la cuarta transformación del país. Hace unos días tuve el gusto de platicar con usted privado de trabajo de muchas horas junto con el presidente del partido, Mario Delgado. Di a conocer a las y los candidatos de los diferentes municipios y a las diputaciones federales. Hoy toca el turno de las y los candidatos de las diputaciones locales, quienes estoy convencido que harán un papel extraordinario y juntos caminaremos hacia la victoria. Solamente así, juntos, en unidad, podremos consolidar el proyecto de nación que encabeza nuestro presidente, el mejor presidente que tendrá este país, Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay ganadoras ni ganadores, mucho menos perdedoras ni perdedores. Aquí hay gente de lucha, de esfuerzo, hombres y mujeres que estoy seguro seguirán aportando a Morena dentro y fuera de las instituciones públicas, porque este partido está hecho de eso, de gente trabajadora, honesta. Las y los invito a respetar las encuestas realizadas por la Comisión Nacional de Encuestas de nuestro partido, a seguir de la mano con nuestra candidata Marina del Pilar, para que lleguemos unidos al día de la elección, para que defendamos los intereses de nuestra nación. Procedo pues a dar los resultados que me turnara el presidente Mario Delgado para dárselos a ustedes a conocer. En el distrito 1, quien resultó ganador en la encuesta es Manuel Guerrero Luna. En el distrito 2, Víctor Navarro. En el distrito 3, Alejandra Ang. En el distrito 4, Liliana Michelle Sánchez Allende. En el distrito 5, Juan Manuel Molina.
En el distrito 6 es para el Verde Ecologista de México, recuerden, por la alianza que tenemos con este partido. En el distrito 7 para el PT por las mismas circunstancias. En el distrito 8, Sergio Moctezuma resultó ser el que resultara ganador en la encuesta que practicara la Comisión Nacional de Encuestas. En el distrito 9 es para el PT. En el distrito 10, Julia Andrea González Jones. En el distrito 11, Ismael Burgueño Ruiz. En el distrito 12, Ramón Vázquez. En el distrito 13, Gloria Arcelia Miramontes. En el distrito 14, Araceli Geraldo Núñez. En el distrito 15, María del Rocío Adame Muñoz. En el distrito 16, para el PT. Y en el distrito 17, Miriam Elizabeth Cano Núñez. Es hora, pues, de trabajar en unidad, siempre en unidad. No podemos ni debemos dar ningún voto por garantizado. Salgan a caminar, súmense al proyecto de nación, porque no es un cargo, es el futuro de México por el que estamos compitiendo. Y estoy seguro que ustedes son las y los mejores para representar a los baja californianos. Les mando un fuerte abrazo, saludos a todas y todos. Bueno, pues ahí tiene usted. Así están las cosas. Es el delegado de Morena dando a conocer la lista definitiva de los candidatos, ¿no? Le voy a repetir la lista. A ver, permítame usted. Manuel Guerrero en el distrito 1, Víctor Navarro en el 2, Alejandra Ang en el 3, Michelle Sánchez en el 4, Juan Manuel Molina en el 5, Partido Verde Ecologista tendrá el 6º distrito, el 7 lo tendrá el Partido del Trabajo, ellos definirán a quién postulan, van en alianza. Sergio Moctezuma, secretario de Trabajo de Gobierno del Estado, será candidato a diputado local por el 8º distrito. El Partido del Trabajo tendrá también el distrito 9. Y el Partido del Trabajo, hasta donde sabemos, y aquí se lo compartimos, lleva de candidato a diputado por ese distrito a Marco Blázquez Salinas como candidato a diputado local. Por el del distrito 10, Julia González, Ismael Burgueño, el dirigente estatal de Morena, finalmente va a recibir su compensación. No logró ser candidato a la presidencia municipal. Será candidato a diputado por el 11º distrito. Ramón Vázquez, diputado local por el 12º. Todos estos de Morena. Gloria Miramontes por el 13º. Araceli Geraldo por el 14. Rocío Adame por el distrito 15. Finalmente por el distrito 16, pues será nada más y nada menos que el Partido del Trabajo quien postule candidato, y Miriam Cano, diputada local por el distrito 17. Despejada pues la incógnita. Los últimos que faltaban, ahí están. Laura Álvarez, buenas tardes. ¿Sabe usted qué vacuna aplicarán en Tijuana? Así como no. Pfizer y esta vacuna de Sinovac. Son las dos vacunas que se van a aplicar. Son vacunas que requieren doble dosis. Dicen que las vacunas no son obligatorias, afirma Gerardo Gardner. Buen día, bienvenido. Pero si no te la pones, no puedes regresar a trabajar. Esto en el sector educativo. Pues sí, efectivamente. Ese va a ser un requisito, ya lo es en el plan piloto para las escuelas seleccionadas para el pilotaje. La condición fue para los maestros, se vacunan o no hay de piña, ¿no? Así de simple.
Jorge Tapia, ¿a poco sí se atrevieron a bajar a Víctor Morán? Ah, por supuesto que se atrevieron. Por desacato al liderazgo político de Morena en Baja California. Se atrevió a enfrentarse al gobernador, ¿no? Hasta donde sabemos, y aquí lo compartimos en algún momento, al gobernador del estado no le agradó, pero nadita, que don Víctor Morán hubiera pedido licencia para buscar la candidatura al gobierno del estado. No se le hizo, se regresa a su cargo como diputado, pero entonces también se registra pues para la presidencia, para la reelección, pero adicionalmente su esposa se postula para la presidencia municipal de Tijuana, y esa parte es lo que no le pareció correcto al gobernador. Como tú, otra vez diputado, y tu esposa alcaldesa, pues ¿de qué se trata? ¿No? Y entonces aparentemente, hasta donde sabemos, le insisto, Víctor Morán le habría respondido al gobernador, pues sí, pues, la ley me lo permite. Ah, sí, ok, pues órale, pues adelante. ¿El resultado? Bueno, creo que se explica por sí solo. Sorpresa Morán y el terrible Morales, efectivamente. Pues sí. El terrible Morales quedó fuera de toda posibilidad de repetir, y Víctor como diputado federal y Víctor Morán como diputado local. Cayeron de la gracia del gobernador los tres. Víctor Morán, la exdirectora del DIF estatal, que también quedó fuera porque no fue seleccionada candidata a la alcaldía, y por consecuencia pues su hijo, ¿no? Que también estaba en gobierno. Leti Flores, buenas tardes, bienvenida. Jorge Tapia, en el 9º de Tijuana ya había anunciado el PT a Blas que sí. En el 16 de Ensenada a Agathon, que quería que sería su tercer periodo consecutivo, cuarto en total, pero el tercero. No, si les digo que los partidos tienen dueños, pero se nota más en los partidos chicos, ¿no? Es más que evidente. Claudia Agathon sería diputada local por cuarta ocasión. Luis Pablo Esparza, los primeros 3 días fue un desorden total, muy mala organización, aprendieron de eso y ahora muy rápido. Pues esperamos que nos toque, y esa es la ventaja, tarde pero sin sueño, tarde pero seguros, tarde pero siempre bienvenidos con las vacunas, y ya con gente más experimentada después de haber lidiado con estos operativos de vacunación masiva en Mexicali y Ensenada, que son toda una enseñanza, toda una escuela. Jorge Tapia, también bajaron a Luis Moreno Hernández. No, pues Luis Moreno ya no estaba. Luis Moreno no representa más en este momento. Queda totalmente fuera al término de la administración del ingeniero Jaime Bonilla Valdés. El partido Transformemos, por el que entró al Congreso del Estado Luis Moreno, pues ya no existe. Así que su carrera política se le termina ahí, a menos que lo inviten a trabajar en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Será interesante ver qué pasará con él, ¿no? Ciertamente. Ajá. Claudia Gatón. Muchísimas gracias. Muy amable. A ver, va. Proceso. A ver. Nos comparten aquí una infografía muy útil
sobre el proceso de vacunación. A ver. Que es más o menos lo que ya le habíamos platicado, lo que nos ha insistido la autoridad sanitaria del estado. Ahí están las ubicaciones. La Prepa Lázaro Cárdenas para vacunación peatonal, la UABC Campus Otay para vacunación a personas en vehículos, el Estadio de Toros, igualmente en vehicular, y la Universidad Tecnológica de Tijuana peatonal. Los módulos periféricos se los habíamos compartido en la primera edición, se los repito. El Cañón del Sáenz, secundaria 34, la primaria Ramón López en La Joya, Cebeti 155, fraccionamiento Rubí, primaria Miguel F. Martínez en el centro de Tijuana y la Plaza Monumental de Tijuana en Playas. Esto desde mañana. ¿Qué debe llevar la CURP? ¿No? Su credencial del INE. Contiene la información de su CURP. Ahí la puede acreditar con eso. De ser posible, su hoja de registro impresa en el folio para agilizar el proceso. En caso contrario, ahí se les apoyará. Llevar bolígrafo, pluma para el llenado de la hoja de registro. Una vez en la fila para accesar el módulo, los pasarán al área de registro de vacunación, donde se les tomarán los datos de nombre y CURP. Luego la vacunación y pasan a la zona de espera. Se les pedirá descubrir el brazo no dominante. Si usted es zurdo, su brazo dominante es el izquierdo. Entonces, tiene que encuerar su bracito derecho para que llegue listo para recibir piquete. Y después de eso, pues hay que esperar, ¿no? Para evitar complicaciones. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Jaime Chávez, por compartir ese material. Muy bien. ¿Quién más nos acompaña hoy? Gerardo Gardner, Maura Margarita Esquivel, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Julio Omega, saludos, bienvenido, Antonio Carpio, Sonia CM, Saúl Hernández también, Gerardo Gardner, de igual manera, Alberto Espinosa, también nos acompaña, muchísimas gracias. ¿En qué distritos va el Verde y PT solos? Bueno, el Partido Verde Ecologista tendrá el distrito número 06. 06. ¿Ve usted el tamaño del Partido del Trabajo? Le da para reclamar 3 espacios, en comparación del Verde, que de verdad no aporta gran cosa. Feíto asunto. Muy feíto asunto. Partido Verde Ecologista, distrito 06. Esto para quien preguntaba cómo va a estar el reparto. El terrible Morales. La verdad es que el terrible Morales no se sentía muy cómodo, muy a gusto. Yo creo que resolvió su problemita. No creo que logró que seguramente que no le descontaran la mitad de su sueldo, como los habían amenazado, ¿no? Que tendrían que mocharse con la mitad de su sueldo todos los servidores públicos para la construcción de las universidades
este proyecto universitario que anunció desde campaña el presidente de la República, ¿no? Y entonces él lo adelantó, soy testigo de eso en algún momento. Bueno, lo dijo frente a mí, ¿no? Entonces, si renuncio ya saben por qué fue, dijo Eric el Terrible Morales. Gano más en mis empresas, en mis negocios. Pero yo creo que logró que no le descontaran, ¿eh? O encontró el modo de equilibrar. Pues imagínense, un moche del 50% debe haberle dolido. ¿Quién más anda por aquí? Que le quiero compartir una información adicional. Por cierto que en el ámbito nacional destaca una declaración fuerte de tanto del presidente de la República como del director general de Comisión Federal de Electricidad en respuesta a lo que exhibió como una campaña de ataques al gobierno del presidente por revertir la privatización de la industria eléctrica. Dijo Bartlett en la conferencia de prensa del presidente esta mañana, y estoy buscando aquí la información específica para compartírsela. A ver, permítame usted, porque amerita abordaje. Es que quiero compartirle ¿dónde se metió Manuel Bartlett? Bueno, sé dónde está. Se lo voy a compartir de aquí sin más trámite, para que escuche usted un poquito de las expresiones de Manuel Bartlett sobre este tema sensible. La campaña empezó desde el primer día. Difamaciones, mentiras constantes. Y a medida que se fue acercando la toma de decisiones, la campaña se ha recrudecido. No digamos ahora que se inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados contratados, ¿verdad?, en una mentira permanente. No se ha analizado en ningún momento la ley, no se ha penetrado en ella, no, los eslogans. La CFE, ¿verdad?, va a preferir a empresas sucias, a generación sucia frente a la energía limpia que dan los privados, ¿verdad? Los conceptos y estas declaraciones y afirmaciones falsas, mentirosas, se repitieron en todos lados y se han repetido. No se ha analizado nunca, no han penetrado a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita en un breve trazo
explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defienden, como si fuera la panacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013. Interesantes estos Vamos a datos, empezar vea por analizar el despacho, que es la subida de la electricidad de las empresas a las redes para poder hacer negocio. A la CFE se le impuso un sistema transitorio, así se llamó transitorio, llamado contrato legado, celebrado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad a nuestros 54 millones de usuarios. En este contrato llamado legado, en el cual Generación, CFE, compromete a suministro básico precios de energía por cada central eléctrica, ¿verdad? Hay un compromiso de la generación de CFE con el suministro básico CFE, ¿verdad? Pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar al SENACE la energía con un costo. Si tenían se tenía un contrato, pero para ser despachadas la CFE, la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Como el despacho se hace considerando el costo variable, solo el combustible, el costo variable, no el costo general de lo que cuesta la energía, no, nada más se considera el costo variable, no el costo total. Las centrales de la CFE no son despachadas. Pero como dicha central tiene el contrato legado con suministro básico que hemos descrito, al no ser despachada, no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con suministro básico. Tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no despachada es el 45% de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que repito, porque dice nada más hay que considerar el costo del combustible, el costo variado, y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad. Con esa visión de solo considerar el costo variable, o sea, el combustible, ¿verdad? La mitad de las empresas, de las generadoras de la CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215,000 millones de pesos a no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible. Y por la energía además, que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 222,000 millones de pesos más. Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Cada 7 días se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara fija un precio, el precio más caro, ¿verdad? Y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad? El precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. La CFE tiene un beneficio mínimo en este pago a todos del precio más caro porque no son despachadas la mitad de nuestras centrales. Entonces, enormes beneficios a los privados. Otra joya
La CFE, suministro básico, que repito es la parte de la CFE que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios, es obligada, el suministro básico, que va, repito, a entregar la electricidad, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados. Sí, CFE, que va a entregar la energía, está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas. La mayoría de renovables, ¿no?, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias, afirman que son baratas, es decir, tenemos que comprarle a los privados. En lugar de que la CFE genere, no, tienen que comprarle a los privados en subastas. Eso, bueno, esto es una maravilla. Son muy baratas, lo cual es absolutamente falso. Son caras. Actualmente cuestan más que el precio del mercado. Así tenemos que CFE financia a estas centrales, ¿verdad? Financia estas centrales al estar obligada a la CFE a pagarles la energía durante 25 años. Enorme beneficio para los privados y subsidio a la CFE. Bueno, pues ahí tiene usted. La dejamos de ese tamaño, la explicación fue más amplia, interesante toda ella. Ahí está, le comparto en la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República, que usted, si le adelanta por ahí por el minuto 40, seguramente podrá... bueno, el presidente de la República hizo una introducción al tema igualmente interesante. No deja de tener sus argumentos interesantes el presidente de la República sobre este tema tan controversial que ha llevado a un par de jueces federales a detener la aplicación de la reforma que aprobó la administración actual, precisamente para tratar de cambiar, de revertir el esquema que habían aprobado los gobiernos anteriores. En el centro de la gran discusión está justamente eso, los beneficios de los grandes consumidores, de los grandes empresarios. ¿Le resulta familiar eso? ¿Dónde? Empresarios, grandes consumidores, beneficiarios. También en el agua, mire qué coincidencia. ¿No? Ya por ahí se rumora incluso que el gobernador Jaime Bonilla Valdés eventualmente sería enviado a dirigir Conagua una vez que termine la gestión de gobernador, para que ponga orden en materia de agua, pues a través de Conagua. Pero es, por supuesto, una versión, ¿no? Tenemos un gobernador muy especial, ¿no? Si el presidente de la República le dice, oye, necesito que me apoyes con esto aquí, es de los que se puede poner sus moñitos, ¿no? Porque pues, es su amigo personal, entonces le dice, no, yo ya me quiero ir a jugar golf, ¿no? Ya quiero ir a estar tranquilo, le debo a mi mujer un viaje en crucero a mi esposa. Pues sí, pero también presidente manda, ¿no? Que si le van a dar curul a Catalino, no, por supuesto que no. Catalino Zavala, exsecretario de Educación de Baja California, estará muy ocupado coordinando la campaña de la candidata a gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, coordinador general de campaña. Y muy probablemente, anótenlo por favor ahí, porque él ya fue diputado, ya por quinta ocasión, diputado local, quizá el diputado que más permanencia ha tenido en el Congreso local, Catalino Zavala, en la historia de política del Estado, quizá quien más veces ha sido diputado, podemos considerarlo futuro secretario general de gobierno
en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en una primera etapa, los primeros 2.5, 3 años, y después de eso le veríamos buscando la candidatura a la presidencia municipal. Sí, ahora sí, todo parece indicar que Catalino Zavala se acerca a la posibilidad que ha acariciado siempre de ser candidato a presidente municipal. Pero tendrá que esperar 3 años. Y mientras tanto ya tiene una tarea de orden político de primer nivel, que es coordinar la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Así que no hay curul para él en esta ocasión. Además ya fue diputado 5 veces, ¿no? Ya suponemos que ya querrá nuevas experiencias. Por eso cuando le invitaron a ser secretario de Educación del Estado, de inmediato respondió que sí. De hecho ya se venía preparando para eso desde antes. Me consta que se había involucrado en temas educativos, en mucho contacto con el magisterio, y entonces cuando llegó la designación como secretario de Educación del Estado, bueno, pues entró como cuchillo en mantequilla, cuchillo caliente en mantequilla. Oiga, ya me pasé, Chihuahua, este reloj que de pronto se duerme. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición a las 3 de la tarde, en cosa de nada, ya 48 minutos más. Tendrá usted acceso a la edición nocturna de Agencia Fronteriza de Noticias a través de Canal 73 de CNR Estatal. Saludos al equipazo que encabeza Mario Rivera allá en aquella zona, ¿no? En la hermana República de Playas de Rosarito. Por lo pronto, que tenga usted una tarde excelente. Nos vemos y escuchamos por la noche con los reporteros del barrio. También salen de noche. Pásela usted muy bien. Con permiso. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.